Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, la predicación, las enseñanzas por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, me encuentro aquí en San Joaquín, aquí en el estado Carabobo, aquí en Venezuela, aquí en mi hogar, a donde tengo más de 22 años viviendo, alrededor de 22 años viviendo aquí, en esta localidad. Aquí fue que escuché el mensaje de el Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas, por los predicadores en la asamblea congregada al nombre del Señor Jesucristo, y creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, porque no soporté más la carga de mi pecado y recurrí por la fe al Señor Jesucristo. Su palabra fue haciendo el efecto en mi mente y corazón, y ese día fue que me creí en Él, porque entendí que Él murió por mí, fue sepultado y resucitó, y fui a uno que vive, que está a la diestra de Dios Padre. Quisiera comenzar cantando el himno 27. Cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús, con el corazón lavado en la sangre de la cruz. Si es bienaventurado al que Dios no contará ni engaño ni pecado, mas su gracia le dará. Triste envuelto en el silencio, mis pecados escondí. Qué pesares de conciencia, qué miseria padecí, mas por fin desesperado descubrí mi aflicción, mis pecados confesando, en Jesús busqué perdón. Escuchó Él mis clamores, mis pecados perdonó, y de todas mis angustias compasivo me libró. Gloria a ti, Señor eterno, adorable Salvador. Gloria a ti en las alturas, Dios de vida, Dios de amor. Bueno, ya yo he orado. Quisiera comenzar leyendo en el libro, la epístola a los Romanos, capítulo 3, desde el versículo 9 voy a leer hasta el 20. No hay justo. ¿Quién pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, la escritura es bien clara. No hay ni un justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos nacen aquí pecadores. Desde el vientre de la madre, cuando ya es concebido, ya usted es el que es concebido en pecado, nace pecador. Ya en el vientre de la madre es un pequeño pecador. Que no pueda practicar el pecado es otra cosa, a una edad comprendida en que él
no entienda lo que es bueno y lo que es malo. Vemos el ejemplo en la escritura, en el profeta Jonás, cuando Dios dijo que él no destruía esa ciudad porque habían niños que no sabía, no dice la escritura que eran niños, pero lo que da a entender la escritura que habían personas que no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Eso eran niños y animales que también habían en esos lugares, porque Dios tiene misericordia de toda la raza humana. Pero para juzgar al que puede juzgar es a una persona, como dice aquí, pues no hay de ninguna manera, pues ya todos hemos sido acusados. Estaban metidos judíos y gentiles. Los judíos también eran pecadores, porque no es porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, esa nación santa, ellos no eran pecadores. Ellos también eran pecadores y tenían que arrepentirse y obedecer por fe. Entonces vemos que aquí hay un escaneo del ser humano. Tómeselo personal, porque yo me lo tomé personal, y más adelante te voy a leer escritura, porque la predicación es para el que tenga oído, oiga. Es personal. No, uno no puede ver al que está al lado, porque el Señor está viendo el corazón suyo y tal vez está hablando a su corazón. Estos versículos tengo días que ya lo leí. Entonces aquí dice la palabra, dice el escritor a este epístola a los romanos, dice: como está escrito, no hay ni justo ni aún uno. En los salmos también señalan que Dios miró desde los cielos para ver si veía algún entendido que buscara a Dios, y no vio a ninguno. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo justo en la tierra que haya nacido justo aquí. Solamente justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. El único justo que pisó la tierra, que vino a este mundo, fue el Señor Jesucristo. Entonces vemos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo el ser humano, lo que empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo, tiende a buscar el pecado, a violar las leyes divinas de Dios. Muchos lo hacen con conocimiento, otros no, porque hay muchos que no hemos nacido en hogares de padres cristianos, otros nacieron y empezaron a incursionar en religiones por sus padres, y cada cultura tiene su religión, tienen su manera de ellos supuestamente buscar a Dios. Entonces el diablo lleva engañado a la gente, y las personas se crean sus caminos, y la Biblia dice que hay un solo camino, que es el Señor Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en las cartas dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el Evangelio de Juan explica por detalle, y que el Padre le dio fue toda autoridad a su Hijo amado. Juan 3:16 señala y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está señalando una sola puerta, que es el Señor. Entonces vemos que dice, este es un escaneo que le hace al ser humano. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Quién no ha hablado engaño? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha dicho palabra deshonesta? ¿Quién no ha ofendido a otra persona? ¿No la ha difamado? ¿No ha hablado mal detrás de él? Todo persona tiene que examinarse, como dice la Escritura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. El camino del hombre es
de bajada al pecado. Sus días va caminando aquí en la tierra y va descendiendo lentamente al infierno. Hay ejemplos en la Biblia de muchas personas que también pueden ser religiosos. Lo podemos leer en el caso de Lucas y en otros casos de escritura. Entonces, las personas escuchan la ley de Dios, aún en esas religiones escuchan la palabra de Dios, y la palabra de Dios, por ejemplo, dice, tienen los 10 mandamientos. Muchos dicen que los guardan y es mentira, porque ningún ser humano puede guardar toda la ley de Dios. Se nos hace a veces dificultoso a nosotros los que somos salvos, aunque para nosotros los mandamientos de Dios no son gravosos, pero aún faltamos. Pero ya nosotros hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros hemos alcanzado los salvados, reconciliación con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Pero sabemos que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo ser humano está bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque viola la ley de Dios. Usted no la puede guardar, ni un solo ser humano la puede guardar. El único que pudo guardar toda la ley a perfección fue el Señor, porque Él se amaba. Usted ama a su prójimo. Si usted ama a su prójimo, si usted ve a su prójimo pasando necesidad, usted lo ayuda. Usted tendría que ser un imitador como el Señor Jesucristo. Pero aún así lo pudiera lograr. Si usted no ha creído en el Señor, no se ha arrepentido de su pecado y creído en el Señor, no puede ser justificado por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Señor, cuando estuvo en su ministerio terrenal, después que Él hizo la obra de la cruz dolorosa, pero Él tenía que pasar, porque Él voluntariamente entregó su vida. Nadie le quitó la vida al Señor. Él le entregó voluntariamente para podernos justificar nosotros delante del Padre. Y Él era el único que podía hacer esa obra de redención, porque en Él no había pecado. Ningún ser humano iba a poder satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Entonces, después que el Señor resucitó, se le apareció a los discípulos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y le dijo que estaba escrito, que Él dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Él, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando dice aquí en todas las naciones, ellos no iban a ir a todas las naciones. El Señor está hablando a todos los creyentes de todas las épocas, porque nosotros hemos creído de otros creyentes que vinieron de allá, y el evangelio ha sido expandido a todas las naciones. Los discípulos no iban a poder. El Señor estaba hablando en visión futurista para los próximos los que iban a creer en su nombre, como nosotros. Aún Él hizo una oración universal que la vemos en el Evangelio de Juan, para todos los creyentes de todas las épocas. Entonces el Señor les dejó una encomienda: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces lo vemos en Hechos de los Apóstoles, la primera predicación que hizo Pedro. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vemos el caso, por ejemplo, del ninguno puede guardar la ley. Vemos el caso en Lucas del joven rico que le preguntó al mismo Señor en su ministerio terrenal. Era un hombre principal, criado con los mandamientos de Dios y obedeciéndolos, pero él no podía obedecerlos todos. Entonces el mismo Señor le dijo: ¿por qué me llama? Él le preguntó: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta que él hizo. Imagínense, yo ni sabía cuando yo tenía
15, 14, 18 años, yo no sabía qué era la vida eterna, ni siquiera sabía que era salvación. Eso vine escuchando el Evangelio aquí y el Espíritu Santo fue el que fue haciendo la obra. ¿Por qué? Entonces vemos, porque así es que obra el Señor, por el oír la palabra de Dios. Entonces él dijo que él guardaba todos los mandamientos, pero cuando el Señor le dijo que dejara todo y le siguiera, él se puso muy triste. O sea, no estaba obedeciendo los 10 mandamientos. No lo estaba obedeciendo. Si me pongo a explicarle detalladamente, puede ser en otra oportunidad. Pero ningún ser humano puede sujetarse a la ley de Dios. No puede. Por eso tiene que hallarse desnudo en sus delitos y pecados delante del Señor, porque tiene que oír la palabra de Dios para que Dios pueda trabajar en su mente y en su corazón. Quisiera leerte en Mateo 13, versículo 5. Cuando alguno, esto lo dijo fue el mismo Señor, Jesús explica la parábola del sembrador a los discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El Señor trabaja en la mente y en el corazón de la persona. En el corazón de la persona puede quedar la palabra, pero el enemigo puede arrebatársela, porque usted se empieza a distraer en este mundo y entonces lo que fue sembrado se le olvida y sigue en su práctica de pecado. Cuando el Señor, después que fue sepultado y resucitó, le dejó la comisión a los discípulos, ellos obedecieron, ellos fueron bautizados ese día histórico, del día que ellos, cuando vino la venida del Espíritu Santo, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y fueron ellos, eso fue un evento histórico en ese momento. Y ahora los que creemos, todos los que hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El día que creímos, moró el Espíritu Santo en nuestros corazones y nuestros pecados fueron perdonados. Y esta es la garantía de nuestra salvación. Y si el Señor viene, vamos a poder escuchar la voz de Él llamándonos y nos vamos con Él en el arrebatamiento. Ya nosotros estamos librados del lugar del infierno, del lago de fuego. Pero usted, si no es salvo, todavía está muerto en sus delitos y pecados. Entonces te dije que el Señor trabaja en la mente y en el corazón, pero el diablo puede arrebatar lo que se sembró en tu corazón. Entonces en Hechos 2, versículo por ejemplo 22, el apóstol Pedro, cuando se levantó y poniéndose en pie, alzó su voz diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, o sea notorio estas palabras. Él predicó, ellos estaban oyendo. Versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravilla y prodigio y señales que Dios hizo entre vosotros. Le estaba predicando del Señor. Ellos reconocieron que eran pecadores, que fueron culpables de lo que le hicieron al Señor. Eso fue lo que reconocimos cada uno de los que somos salvos. Él murió por mí. Él fue sepultado y resucitó. Nosotros fuimos culpables, todos los seres humanos, de lo que le hicieron al Señor ese día. Él tomó nuestro lugar. Entonces el versículo 32 dice claramente, para redactar un poco, él presentó al Señor: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Todos ellos eran testigos de la muerte del Señor. El apóstol Pedro les predicó nuevamente, les predicó, y entonces vemos el versículo, en el versículo 20, se me olvidó el 23, que a este entregado por el determinado consejo, mataste por mano de inicuo, crucificándole. Entonces después habla en el 32 que Dios le resucitó entre los muertos y ellos fueron testigos. Nosotros no fuimos testigos, pero tenemos las escrituras, y dichosos los ojos que no ven y creen. Nosotros creímos por fe que Él entregó su vida por nosotros y que fue crucificado y resucitó.
Entonces me voy al versículo 37. Al oír esto, ellos se compungieron de corazón, como enseñé, como te leí en la parábola de lo que del sembrador. Lo que fue sembrado en el corazón, a ellos también fue sembrado en el corazón la palabra. Entonces al oír esto se compungieron, se arrepintieron, es lo que quiero decir, aceptaron lo que dice, lo que Pedro les estaba predicando, creyeron. Entonces le dijeron a Pedro y a los 11 apóstoles: ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Les dijo: arrepentidos. Ellos se arrepintieron de lo que le había, de sus pecados, y de lo que ellos reconocieron que eran culpables de lo que al Señor le sucedió ese día. Entonces ellos recibieron su palabra en el corazón, se convirtieron porque fueron bautizados y fueron añadidos. Y vemos el resultado, que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor ha hablado a tu conciencia, tal vez te ha despertado, has entendido que eres un pecador, has entendido que estás caminando a espaldas de Dios en sus pecados, pero no has querido aceptar en tu corazón el mensaje del Evangelio, porque tienes endurecido el corazón en el pecado. Tú has reconocido, tienes que reconocer delante de Él, porque la palabra de Dios, el Señor habla personal a cada persona. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y entonces cuando alguno oye la palabra de Dios y la entiende, viene el malo y arrebata lo sembrado en su corazón. Pero si tú la aceptas como si tu corazón se compunge y aceptas tu parte de culpa y crees en el Señor, entonces queda esa palabra aquí en tu corazón y tú aceptas, como te leí en Hechos de los Apóstoles, reconoces que eres un pecador, y entonces tu corazón compungido y recibes la palabra de Dios y recibes al Señor Jesucristo en tu corazón y vas a ser salvo. El que cree en Él tiene vida eterna. Y eres reconciliado con Dios y vas a ser librado de la condenación eterna. Y si crees en este mismo momento, si escuchas el mensaje y crees en el Señor de todo corazón, vas a ser salvo. Y si el Señor viene, nos arrebata y todos nos vamos, el malhechor que murió al lado del Señor, uno de los dos, se arrepintió, reconoció su parte de culpa y creyó en Él. Y le dijo, y el mismo Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La salvación opera de inmediato en un corazón arrepentido, que cree en el Señor, que entiende que Él fue sepultado y resucitó al tercer día y cree un Cristo vivo. Amigo o amiga que no eres salvo, eres un pecador delante de Dios, destituido de la gloria de Dios. Solamente por la fe en el Señor puede ser perdonado y puede ser reconciliado con Dios.